Bien, entonces apago mi cámara y ya tienen ahí la diapositiva de la introducción. Hoy vamos a seguir viendo componentes. Hemos visto, bueno, una clase introductoria donde hemos visto todo lo que vamos a ver en la materia. Está dividida en dos, para los que primera vez están asistiendo, eh, inteligencia de negocios y además Big Data. Hemos visto dos clases de inteligencia de negocios, una introductoria para saber todo lo que es genérico de toda esa área de conocimiento, que es parte de la ciencia de datos, igual que Big Data, y un componente en la segunda clase sobre pues sobre BI, hemos visto lo que es minería de datos, de miércoles, ¿sí? Entonces esta sería la tercera clase referida a inteligencia de negocios, donde tenemos el componente básico, importante, primordial, a partir del que se van a obtener los datos para generar la información o el conocimiento, ¿sí? Pero el paso previo para armar este data warehouse, ya saben, es un proceso de recolección, transformación y carga, ¿no? Entonces, ese proceso de recolección, transformación y carga, vamos a tener también otra clase especial que les va a mostrar las dificultades que pueden tener y que ya les he comentado, ¿no? Para el examen, algunos ejemplos incluso les he dado de que yo incluyo en el examen. Entonces, muchas veces, donde más demoran del examen es precisamente en esa primera etapa, porque los datos no están limpios, y esa es la realidad, ¿no? Entonces, les puede tomar más tiempo limpiar esos datos, acomodarlos y recién trabajarlos en un repositorio que justamente es un almacén de datos, donde ya está bien estructurado, bien limpio y a partir del cual ya se puede generar los dashboards, ¿no? Entonces, vemos hoy día una visión general de esos datos almacenados y, y la próxima clase ya vamos a ver más detalle de qué consiste este data warehouse. Ya les he dicho, pueden haber partes específicas para el área comercial, para el área financiera, para el área de producción, etcétera. Pueden haber los data marts, que son sus partes más, digamos, ordenadas y obviamente relacionadas, ¿no? Con alguna relación, como saben, en bases de datos, algo relacionado para obtener a partir de un campo clave, tener también información de las otras áreas. Entonces, un data warehouse es un recurso fundamental para la toma de decisiones de gestión, porque necesitamos partir de algo almacenado, ¿no? Se distingue de las bases de datos operativas. Estas bases de datos operativas también se las llama transaccionales. ¿Por qué son operativas? Porque son las que todo el día están trabajando y se están moviendo y se están actualizando constantemente, ¿sí? Mientras están vendiendo, comprando, pagando, dando créditos, etcétera, en los bancos o en las tiendas, en supermercados. Entonces son bases de datos operativas, ¿no? Por su enfoque no volátil, ¿ya? Integrado, variable en el tiempo. Entonces, esto, por ejemplo, parecería una contradicción, porque yo les he dicho prácticamente casi se podría decir que está en piedra lo que está ahí en el Data Warehouse, por lo que dice variable en el tiempo. Pero ese variable en el tiempo se refiere a que si yo necesito saber con diferentes frecuencias recoger información, entonces puede variar en el tiempo, pero no quiere decir que si yo he vendido 50 en agosto y vuelvo a consultar, y me va a mostrar 51, ¿ya? No se refiere a esa variación, porque justamente dice
a diferencia de las bases de datos operativas, este es no volátil. ¿Qué quiere decir eso? No cambia, no cambia, o sea, es fijo. Está integrado, ¿no? Por eso es que hay todo un análisis para ver qué cosas vamos a analizar y de forma integrada. Además, bueno, ya les he explicado por qué variable en el tiempo y orientado a temas, ¿no? Entonces, esas bases de Data Warehouse, los Data Warehouse pequeños se llaman en realidad Data Marts. Justamente cada Data Mart está almacenando un tema, ¿no? Un tema, por ejemplo, la parte comercial, otro tema puede ser la parte de producción, lo que hemos mencionado. La arquitectura de tres niveles, que incluye, que tiene tres niveles, ¿ya? De la base de datos del Data Warehouse, incluye un servidor de base de datos, como los que hemos mencionado, Oracle, DB2, Informix, SQL, MySQL, Postgres, eh, SQL Server me refería, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos. Un servidor OLAP, hemos visto también ese concepto en la anterior clase, que cuando vean OLAP es básicamente se van a acordar de los cubos, ¿no? O sea, la, el almacenado y la posibilidad de recuperar en diferentes dimensiones. Y un cliente, es decir, el que va a poder hacer las consultas de esa información almacenada, ya sea en bases de datos relacionales o en bases de datos multidimensionales, como son los servidores OLAP. Es común en los data warehouse, ¿ya? Esos tres niveles. Su arquitectura tiene tres niveles. Además, el mantenimiento y actualización del data warehouse se lleva a cabo mediante herramientas y utilidades de backend, ¿sí? Porque precisamente no está relacionado, ¿no? Al almacenamiento y saben que las bases de datos son parte del backend. Entonces tiene esas herramientas y utilidades para tocar y trabajar, gestionar esos datos que cubren desde la extracción hasta la gestión de metadatos. Vamos a ver enseguida qué son los metadatos que ustedes conocen. Pero primeramente vamos a ver estos niveles, ¿no? Que acabamos de mencionar. El Data Warehouse es el nivel inferior, alberga el servidor de base de datos. Generalmente un sistema relacional, es decir, plano, ¿sí? De dos dimensiones. Servidor OLAP, el nivel medio, consiste en un servidor para operaciones analíticas en línea, de ahí viene online, ¿no? El de OLAP. Y un nivel superior, el cliente de herramientas, ¿no? Que contiene un cliente equipado con herramientas para consulta y generación de informes. ¿Ya? Esas tres partes tienen Power BI, ¿ya? Obviamente con algo muy, como todo lo que hace Microsoft, ¿no? Muy intuitivo, muy fácil de aprender y pueden hacer la extracción de datos, traer, recuperar datos, pueden hacer la transformación, pueden hacer la carga, pueden hacer, o sea, van a almacenar en su Power BI. Obviamente la versión gratuita no soporta más que almacenamiento en su laptop, ¿no? Para las versiones pagas ya pueden poner en la nube, ¿no? En Azure. Y entonces, para la materia y para los fines didácticos es suficiente la forma como van a utilizar y además tiene las herramientas para poder, bueno, tiene además la posibilidad de hacer su modelo de datos y además tiene la posibilidad de armar los dashboards, ¿no? Y precisamente eso es lo que dicen, herramientas de consulta y generación de informes. Entonces generamos los informes y también se puede consultar. Entonces todo esas capas tiene Power BI y no recuerdo si les he pedido que vean en Gartner, no sé si alguien sabe la matriz de Gartner, que hay, es una institución sin fines de lucro, bueno, hasta por ahí yo diría, que es muy seria, muy
digamos, es lo oficial cuando quieren hacer comparaciones y a ustedes les va a tocar cuando necesiten comprar, por ejemplo, algo. Entonces, si ustedes van a revisar la matriz de Gartner, como en este caso, vamos a usar Tableau o Power BI o qué herramienta vamos a utilizar, ¿no? Supongan que en su empresa o en la empresa donde les han contratado no saben qué van a utilizar. Entonces, esta matriz de Gartner es la que les dice, por X o Z motivo, cuál les conviene, ¿no? Técnicamente, qué, qué herramienta es la que más les conviene por diferentes razones. O sea, las bases de datos, lo mismo. ¿Cuál es mejor, Oracle, Informix o DB2? Si van a Gartner, les va a mostrar cuál es el mejor, no sé, para comparar lo que sea. Bueno, no todo lo que sea, ¿no? En términos de tecnología. Entonces, con esta matriz de Gartner pueden tomar decisiones. Entonces, si se va, bueno, les voy a preguntar el miércoles, de curiosidad, si han entrado. Gartner, ¿no? Con Garner, Gartner. Si no estoy mal, o tal vez alguna letra está mal, no, Gartner es así. Entonces, es matriz, vean sobre herramientas de BI, cuáles son las mejores herramientas y por qué. Entonces, ahí van a ver que Power BI es precisamente por los atributos que les he dicho, ¿no? Por el costo que es gratuito para fines didácticos. eh, entonces es suficiente además para nosotros, pero vean cuáles hay y con cuáles se compara, ¿no? Y van a ver que tenemos, digamos, sería una decisión informada, ¿no? Como si en lo que estamos viendo en inteligencia de negocios, que yo la he adoptado, o sea, o he decidido que usemos y sea la herramienta para la materia, ¿no? Para esta primera parte de la materia. ¿Qué son los metadatos? Son los datos de los datos, ¿no? O sea, es lo que nos dice qué tipo de dato es, dónde están, cómo están relacionados y todo eso, ¿no? Los metadatos, como definición, definen los objetos del almacén y proporcionan detalles sobre la estructura, historial de datos y algoritmos utilizados. Historial de datos, ¿por qué? Porque puede haber una decisión o un descubrimiento que algo no está bien, o sea, se han dado cuenta que han recolectado mal. Entonces, necesitan hacer algún cambio. Ya solo en esos casos es que se puede cambiar el data warehouse por motivos y muy bien respaldados, por motivos de que se ha encontrado una inconsistencia al sacar ya el informe en un dashboard, es algo inconsistente. Por ahí, porque han tomado datos atípicos, ¿no? Los riesgos que hablábamos de tomar datos atípicos, o porque simplemente del origen no han hecho algo bien, la limpieza, y entonces necesitan hacer algún cambio. Entonces, por eso es que dice ahí, estos metadatos incluso nos muestra la historia de los datos. O sea, qué ha cambiado, qué era antes y qué es ahora, ¿no? Y los algoritmos que se han utilizado. Entonces, toda la información que respalda todo el proceso, el estudio, el análisis y las definiciones que han tomado para recolectar datos y guardarlos en el data warehouse, o si han cambiado, ¿no? ¿Cuál es su importancia? Ya se darán cuenta, son esenciales para resúmenes, asignaciones de datos, rendimiento del sistema y cuestiones comerciales. Ya la clase de hoy no es muy larga, yo creo que terminaremos 15 minutos, porque es bastante simple todos estos conceptos y la próxima clase vamos a profundizar más, incluso con un ejemplo de Data Warehouse. Modelos de datos multidimensionales. Ya, los Data Warehouse utilizan un modelo de datos multidimensional para el diseño de datos corporativos. Ya, y hemos visto a qué se refiere, ¿no? Diferentes dimensiones de tiempo, de tipo, de espacio o ubicación geográfica. Esquemas, los modelos pueden adoptar esquemas en estrella, eso también vamos a ver ejemplo, ¿no? Pues, ustedes tienen que eh, tomar la decisión de qué esquema van a adoptar.
¿sí? Hay tres tipos de esquemas para un data warehouse, que es estrella, copo de nieve o constelación de hechos. ¿Ya? Estrella, copo de nieve o constelación de hechos. O sea, vamos a ver ya las diferencias, pero básicamente es en base a de la forma como van a estar almacenados sus datos, ¿ya? Qué tan normalizados o no van a estar, o van a estar más parecidos a la fuente, ¿no? Sin normalizar o normalizados. Las operaciones OLAP que se hacen en Data Warehouse, ya hemos visto la anterior clase también, esto, una parte, incluso con esquema, es el rollup o desglosar para, perdón, rollup es para ver más abstracto, con mayor abstracción, ¿no? Más resumido. Y desglosar o roll down, bueno, eso tengo que cambiar a español, español o inglés, inglés, ¿no? Roll down para desglosar o ver más detalle, ¿no? Les decía visualmente cómo sería como un zoom in, zoom out, ¿no? Cuando uno tiene una imagen, para ver más detalles o menos detalles. Que son las operaciones para resumir o para desglosar datos a diferentes niveles, ¿no? En vez de ver por ciudades, ya puedo ver por países, ¿sí? En vez de ver por meses, puedo ver por trimestres. En vez de ver por trimestres o quarters, puedo ver por años, ¿no? Eso es o hacer hacia adentro o hacia afuera. Y precisamente son las tomas de decisiones iniciales, que cuánto de detalle voy a guardar. Cuanto más detalle, más espacio necesito, ¿no? Para almacenar datos. Y espacio es costo, aunque actualmente ya el costo por mega, giga, tera ya no es tan grande como antes, ¿no? Antes era realmente caro, entonces uno tenía que tomar bien las decisiones de cuánto iba a almacenar, ¿no? Pero han visto si por ejemplo están trabajando en una computadora o un celular o todo tiene limitación, ¿no? Y eso es lo bueno de trabajar también con empresas como Amazon Web Services, que uno a medida que necesites que va contratando, ¿no? Pero ya no es tan caro al final el almacenamiento como era antes. Entonces, cuanto más detalle tienen, por ejemplo, por horas quiero tener las ventas, pero justifica tener por horas, no sé, eso tienen que ver, ¿no? Tantas ventas hay por horas, por ejemplo, en un supermercado en Bolivia, no creo, ¿no? Tal vez en Amazon, obviamente, por horas, sí, por horas es seguramente muy importante, porque hay miles de ventas, porque es multinacional. O su empresa, ¿no? De Nike, por ejemplo, para no ir a productos tan variados. Una tienda de ropa deportiva, por ahí por horas puede justificar, pero si no, es por días, seguramente lo mínimo que necesito, ¿no? Entonces, pero si en su momento de traer información no hemos traído por horas y solamente por días, ¿no? Entonces, a esos cambios también se refiere, ¿no? De que si se decide que necesito más detalle, porque las ventas han crecido tanto que al mediodía es diferente que en la mañana las ventas, entonces hay que volver a traer información, o sea, datos, perdón, que ya incluya ese detalle, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve eso? Justamente para poder o mirar con más detalle o mirar con menos detalle, ¿no? Para hacer estos dos ejercicios de roll up o roll down. Luego, las operaciones para reorganizar y analizar datos desde diferentes perspectivas, ¿no? O sea, o cortes, o sea, es como que cuando veo una imagen, corto transversal o corto horizontal, corto, entonces veo de diferentes formas, o pivotes o perspectivas, ¿no? Como son las fotos, por ejemplo. Se pueden ver de diferentes perspectivas, igual. La información puedo necesitar ver desde diferentes perspectivas. Aquí también se refiere a eso, desde una perspectiva ejecutiva, ¿no? De un gerente o del dueño del negocio, es diferente que el supervisor o el encargado, ¿no? Que necesita ver más detalles, ¿no? Entonces, a eso se refieren las perspectivas. O sea, y no solamente a detalle como lo que significa lo de arriba,
sino a detalle de lo que, perdón, la perspectiva significa de diferentes cosas, ¿no? Un ejemplo de eso les doy, digamos que, y es muy real que pasaba, alguna vez hemos tenido este tipo de análisis, era que cuando el gerente pedía cuánto se había vendido, entonces para los de ventas se había vendido todo lo que ya el cliente ya había firmado, ¿no? Un contrato ya listo, eso era una venta. Pero detrás de eso viene pues todavía la instalación, ¿no? La configuración, lo que se quieran imaginar. Entonces, si los de ventas han vendido un montón el último día del mes para, qué sé yo, por sus comisiones o lo que sea, entonces, pero todavía no se han instalado esos productos. Entonces, esas son las perspectivas. Para el de ventas han vendido 1000, pero para el de la parte técnica, no, todavía, o sea, faltan todavía, qué sé yo, solamente 800, porque 200 todavía falta instalar. Entonces, esa es otra perspectiva, ¿no? La perspectiva técnica y la perspectiva comercial. ¿Ya? Entonces, todo eso nos permite hacer esos, mirar en diferentes perspectivas. Ya hemos visto minería de datos, entonces, ¿cómo se aplica en Data Warehouse? En los Data Warehouse es para, se utiliza para hacer consultas, informes y procesamiento analítico, ¿no? Ya se recordarán que minería de datos era para encontrar patrones, ¿no? Para encontrar justamente lo valioso de hacer ese trabajo. Y aquí justamente está el apoyo al descubrimiento de conocimiento a través de la minería de datos multidimensional, ¿no? O sea, la minería de datos se puede hacer en bases de datos, ¿no? O sea, en bases de datos transaccionales, pero también se hace en minería de datos en Data Warehouse, ¿sí? Y Data Warehouse sí es algo más estático, ¿no? Valores más confiables después de haber sido analizados. Con los servidores OLAP en Data Warehouse pueden ser planos, ¿no? Como los que conocemos, bases de datos relacionadas, extendidos para operaciones OLAP, o sea, como cubos, o también pueden ser MOLAP, ROLAP de relacionales y MOLAP de bases de datos multidimensionales, ¿ya? Que están relacionadas directamente a estructuras de la matriz. Típicamente un data warehouse puede almacenarse de esas dos formas, ¿no? Rollup, que guarda en bases de datos relacionales, o MOLAP, guardan en bases o matrices multidimensionales, de ambas formas. Eh, para tener mayor rapidez de la performance eh, o eficiencia para las consultas, lo que se utilizan son mapas de bits, que reduce operaciones de unión, agregación y comparación a la aritmética de bits, o hacer joins, ¿no? Registra las filas que se pueden unir de dos o más relaciones de una base de datos relacional. Luego, ¿cómo podemos generalizar los datos en un data warehouse? Es de acuerdo a los enfoques. La generalización de datos incluye la agregación basada en cubos de datos y la inducción orientada a atributos. La descripción de conceptos es una técnica básica que presenta propiedades generales que son interesantes, ¿no? De los datos. Entonces, esa es la parte que tenía para hoy día sobre lo que es Data Warehouse como una introducción, ¿no? Una parte general básica. Como les digo, en la próxima clase ya vamos a ver, o sea, no pongo ahora porque incluye un ejercicio que van a hacer, que les voy a dar como ejemplo. Entonces, en esta media hora ya no va a alcanzar. Eso que dividir en dos. En la próxima ya vamos a ver sus componentes de los data warehouse, como son los data marts. Y un ejemplo práctico, mejor dicho, más que ejercicio. No sé si tiene alguna consulta. No hay consultas. Bien, a ver, me imagino que hasta estas alturas ya todos tienen instalado Power BI.
O si alguien ha tenido alguna dificultad, nos puede compartir para que entre todos alguien ha debido pasar por esa experiencia. Pero es muy sencillo, han visto que se baja de la tienda y se instala muy fácil, ¿no? Como es Microsoft, si algo tiene Microsoft y por eso ha vendido muchísimo siempre, es porque todo lo hace intuitivo, fácil. Tiene la mala fama de que todo es caro, sus licencias para todo, pero han visto que Power BI en ningún momento les pide ninguna suscripción, nada, salvo cuando ya quieren publicar sus datos, ¿no? En la nube o hacer cosas más avanzadas o también cuando, claro, a este nivel no van a usar, pero a nivel de almacenamiento, ¿no? Que no necesitamos más que los que son necesarios para aprender, o sea, el concepto, porque esto es escalable. Lo que funciona con los 100 registros o 1000 que vamos a ver, les va a funcionar con el millón, ¿no? Es el mismo tratamiento. Bien, entonces dejo de compartir mi pantalla y estaría dejando de grabar. No sé si tiene alguna consulta más. Bueno, yo no me he hecho ninguna. ¿Está todo bien? A ver, es por lo menos con los dedos, por lo que normalmente no hablan. Listo. Entonces, con esos dedos, la aprobación de que está todo bien y han entendido, dejo de grabar y nos vemos el día miércoles.